Queridos amigos de la Corporación Cultural Artistas del Acero, bienvenido nuevamente a otro conversatorio en que estamos realizando conversaciones, como bien dice el nombre, con organizaciones o corporaciones que tienen un vínculo común, que es un programa del Estado de Chile, del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, que es el PAOC. Hoy día tenemos una gran amiga y gran colaboradora de Artistas del Acero, que es presidenta del directorio de CETSUR, Paula María Ángel. Paula es una gran gestora también, es un ámbito distinto al que nosotros tenemos, digamos, como común en relación con la cultura, que es la cosa artística. Ellos se dedican a otro ámbito que ella nos va a contar, nos va a explicar un poco de qué se trata esta organización CETSUR. Paula, bienvenida, gracias por acompañarnos y tú estás, como siempre, en nuestra casa que está compartiendo también con Patricia Chavarría en el Archivo de Cultura Tradicional. Gracias, Nolo, por la invitación. Agradecer a todos quienes están levantando este espacio de diálogo y conversación en torno a la cultura, que me parece que es sumamente necesaria. Contarles entonces un poquito quién es esta organización que quizás para muchos es muy desconocida, que una organización no gubernamental forme parte de un programa de organizaciones culturales colaboradoras, a veces puede sonar un poquito extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil, primero que está ubicada en la comuna de Tomé. Sí, también tenemos nuestra sede en la región de la Araucanía, específicamente en la ciudad de Temuco, ¿sí? Ahora, para poder entender por qué nuestra organización forma parte de este programa de apoyo a organizaciones culturales, hay que partir quizás distinguiendo esta concepción en torno a la cultura que a veces se entiende únicamente desde la percepción del espectáculo, de las artes, ¿cierto? Antes que esta concepción más amplia de lo que puede ser la cultura, ¿no? Una concepción de la cultura que tiene que ver con formas de vida, con sistemas de conocimiento, con formas de relacionarse con los entornos, ¿cierto? Y desde ahí entonces nuestra organización se para levantar una apuesta de trabajo para la restauración de los territorios del sur del mundo desde una perspectiva que nosotros llamamos biocultural, ¿sí? Donde intentamos poner en diálogo las dimensiones vinculadas con la naturaleza, con las artes y con los sistemas de conocimiento que son propios de territorios y comunidades que habitan este sur del mundo, por decirlo, ¿no? Entonces, claro, puede ser que no tengamos ninguna experticia en ciertas artes, ya sea teatro, danza, artes escénicas, pero nuestra atención definitivamente está situada en la comprensión, por ejemplo, de las artes tradicionales, de las artes agrícolas, de las artes de la naturaleza, que representan especialistas, ¿cierto? Artesanos, maestros de oficio, mujeres curadoras de semillas, ¿sí? En esta relación que comienza a generarse entre comunidades y sus territorios y sus entornos ecológicos próximos. Quizás por ahí puedo darte los primeros indicios para comprender esta relación yo creo con el mundo que de la cultura. fundamentalmente yo creo que nosotros tenemos un poco ese concepto conservador de la cultura. Yo creo que las corporaciones culturales nos cuesta un poco comprender esta amplitud general y ustedes son el claro ejemplo, y qué bueno que estén en el programa porque también nos enseñan que no solamente la creación artística parte de un desarrollo cultural de una comunidad, digamos, tiene que ver con todos los otros ámbitos de desarrollo humano. Entonces, me encanta eso y bueno, yo conozco lo que ustedes hacen bastante de cerca, digamos, pero me gustaría que me contaran en forma específica qué programa o qué proyecto ustedes tienen, van desarrollando en la manera que se van vinculando con las comunidades, porque además ustedes tienen una gracia también que es fantástica, que están directamente relacionados con los territorios. Que eso también yo creo que es muy importante, que también la cultura, las corporaciones un poco conservadoras, también olvidan su contacto directo con el territorio. Sí, me gustaría partir, antes de contarte qué hacemos hoy día, quisiera partir graficando un poquito cómo fue que llegamos a esto, ¿no? Porque esto no es Fantástico, ya. algo que se nos ocurre de un día para otro. Nosotros tenemos una trayectoria de trabajo de más de 20 años. En realidad, el equipo que crea nuestra organización parte, fíjate, en la década de los 80, trabajando temas de alimentación saludable para comunidades que habían sido, ¿cierto?
alteradas económicamente por la situación de la dictadura. Y desde esta idea de comedor popular, de alimentación nutritiva, se pasa directamente al trabajo de la agricultura y las huertas, ¿sí? Cómo Ya. nosotros nos podemos abastecer de alimentos para que nuestra vida sea un poco más digna en esos términos. Y en ese andar de identificar cuáles eran las mejores alternativas de cultivo desde una perspectiva agroecológica, sin la incorporación de agrotóxicos, por ejemplo, Sí. empieza a haber un trabajo cada vez más cercano con comunidades campesinas e indígenas respecto de los conocimientos que sostienen esta relación con la huerta, esta relación con la producción de alimentos, ¿no? Y en ese proceso hay un trabajo muy bonito de reconocimiento de ciertas especialidades en la vida agrícola, ¿m? De las comunidades. Y la primera figura que comienza a aparecer es la figura del especialista que conserva, resguarda y cuida semillas para las Sí. siguientes generaciones, por ejemplo, ¿no? Eso es muy lindo, eso es muy Entonces, bonito. desde esa experiencia que fue sustentada primeramente por agrónomos, ¿cierto? Empieza a haber un tránsito en la comprensión de la agricultura. La agricultura convencional se entiende simplemente como un proceso productivo. Sin embargo, las agroculturas, que es el término que nosotros acuñamos para comprender esta relación respetuosa y sustentada en el sentido cíclico de la vida que tienen las comunidades campesinas con sus territorios, con sus entornos. Entonces, dentro de esa concepción de la agrocultura, aparece este oficio representado en una mujer sabia que sabe cómo resguardar la alimentación para el futuro, y ahí entonces nos empezamos a dar cuenta que no solamente está ese oficio, sino que hay una serie de oficios que conservan esta relación, ¿cierto?, de diálogo y de respeto con la naturaleza. Los que reconocen los cursos de agua, artesanos, textileras, curadores de empacho, en fin, hay una serie de oficios que empiezan a surgir y donde tú te vas dando cuenta que no se trata solamente de un trabajo técnico, sino que efectivamente de una dimensión artística, de creación Exacto, personal, eso te iba a decir. Sí. ¿cierto? Que carga con esta impronta de generaciones anteriores que son la sabiduría de los ancestros, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera, el trabajo que nosotros vamos haciendo es ir reconociendo ciertas sabidurías que, si las situamos al día de hoy, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, son sumamente necesarias para poder resguardar la diversidad de la vida, ¿sí? En su conjunto. Bueno, y en este proceso, que yo te lo estoy contando muy Sí, sintéticamente, no, sí, porque, sí, cierto, me tiene imagino. muchos años de trabajo, de reflexión colectiva con comunidades, organizaciones, líderes, lideresas, en fin. En este trabajo entonces levantamos un programa muy importante que hasta el día de hoy nosotros sostenemos, que son las escuelas de artes y oficios. ¿Cómo se entienden las escuelas de artes y oficios? Como espacios eh, de formación, no de capacitación. Hacemos una distinción bien dura ahí respecto a lo que es una capacitación y un espacio formativo entre una maestra y sus aprendices, para desde ahí poder transmitir y en realidad generar un espacio de diálogo para la reactivación de esos sistemas de saberes que están en los territorios, ¿no? Entonces nosotros tenemos hoy día levantado un programa donde trabajamos en 4 áreas: artes culinarias tradicionales, ¿cierto? Donde la cocina y la preparadora de alimentos pasa a ser la figura fuerte, ¿no? Trabajamos con una red de cocineras tradicionales que nos apoyan en ese proceso. Artes de la naturaleza, que de alguna manera lo que busca es justamente resguardar sistemas de producción, sistemas de recolección, sustentados en éticas específicas para los territorios y en conocimientos que provienen de esta experiencia milenaria que hemos tenido con la elaboración, ¿cierto? O la producción de nuestros alimentos. Ecoartesanías, desde la lógica de vincularnos con materias nobles para la elaboración de objetos de calidad, ¿cierto?, que puedan tener una orientación artesanal. Y por último, nos hemos vinculado últimamente, justamente a través de la relación con el Archivo de Cultura Tradicional, con el área de los oficios basados en la tradición oral y el canto tradicional campesino. Por ahí vamos trabajando Hola, este. ¿cómo esta relación con la comunidad? ¿Cómo llegan ustedes?
¿Cómo llegan a saber que hay una cocinera específica, que hay una guardadora de semillas? ¿Cómo llegan a las comunidades para Yo, poder lograr establecer este vínculo con ellos? bueno, hay una primera experiencia que es constitutiva de CEPSUR, que tiene que ver con procesos de investigación-acción, ¿cierto? Que no son procesos de investigación académica, sino que son procesos de investigación que están instalados dentro de ciertos territorios priorizados por nuestra organización, donde se hace un trabajo de levantamiento de contenidos, pero de manera conjunta, ¿no? Entonces, la identificación de organizaciones, de líderes, de lideresas dentro de los territorios es sumamente importante para poder desde allí generar procesos que son un poquito más sinérgicos y que no necesariamente dependen únicamente de la institución, ¿sí? Perfecto. Y desde ahí entonces lo que yo creo que lo que más requiere un espacio de trabajo de esta envergadura tiene que ver con el enfoque desde donde tú estás trabajando. Entonces, Perfecto. desde allí, por ejemplo, nuestro enfoque de comprensión de la existencia de audiencias o públicos es muy difícil Obvio. de sostener, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí, por Lo que supuesto. buscamos son espacios de comunicación, eh, metodológicamente el diálogo de saberes, por ejemplo, ¿cierto? Espacios de reflexión colectiva, en fin, hay una serie de mecanismos que permiten en una relación, digamos, constante con las comunidades, sostener justamente estos vínculos que nos permiten ir haciendo una alimentación conjunta del quehacer. Oye, ¿ustedes abarcan qué tipo de regiones son? O sea, ¿qué tipo de cosas geográficas? ¿Están en la región de Estamos, Araucanía? estamos en Ñuble, ¿Ya? Biobío y Araucanía, Ya. pero Eh, nuestras sedes oficiales son sí, Biobío y Araucanía, ¿sí? ya. Pero esos territorios, por ejemplo, ¿ustedes cómo abarcan esos territorios? ¿Cómo acceden a esos territorios? Porque, claro, tú te imaginas el trabajo de ustedes, como tú lo explicas, me digo, que ahora lo entiendo perfectamente bien. ¿Cómo llegan a esos territorios? ¿Cuál es un vínculo con la comunidad? Porque uno no puede llegar, hola, aquí vengo yo, quiero saber qué es lo que pasa, digamos. ¿Cómo lo Bueno, hace con...? han habido distintas experiencias, ¿cierto?, de trabajo, porque, por ejemplo, en la región de la Araucanía, muchos de nuestros compañeros tenían una vinculación a través de los programas de desarrollo rural, por Ah, ejemplo, perfecto. Ya, ¿cierto? Entonces, desde ya. allí comenzábamos a hacer vínculos que podían ser estratégicos para poder establecer una relación primera, y desde allí vienen los procesos de relación de confianza, ¿cierto? Oh. Con las distintas Eso actorías. eso te iba a preguntar, porque es llegar al territorio, plantear y todo lo demás, pero ¿cómo se logra la confianza de personas que efectivamente han sido, de alguna manera, avasalladas, marginadas toda la vida, y llega una organización y dice, mire, nosotros queremos relevar lo que ustedes hacen, o queremos trabajar junto con ustedes? ¿Cómo se hace ese vínculo? Porque eso Claro, es lo que súper pasa es que importante en cultura. sí, yo entiendo tu pregunta, porque yo creo que primero que nada hay que tener muy claro para qué tú vas a hacer una entrada en un territorio, ¿cierto? Perfecto. ¿Para qué y para quiénes? ¿Sí? Entonces, desde allí, la intención nuestra siempre ha sido declarada la restauración ecológica y cultural de los territorios. Pero ¿cómo podemos hacer ese proceso de restauración? ¿Tenemos una estrategia única, definida, a la cual estamos invitando a sumarse, o efectivamente estamos intentando de aperturar posibilidades, digamos, con distintas personas y con distintas organizaciones? Estoy pensando en el caso que te voy a dar el ejemplo de nuestro trabajo en artesanía en calabazas, que ¿Sí? fue un trabajo que levantamos el año 2016 para la recuperación de la calabaza como un fruto que representa un poco el patrimonio agrícola campesino, específicamente en la región de Ñuble, ¿no? Ya. Y nuestras primeras aproximaciones fueron con organizaciones con las cuales no teníamos mayor vínculo, pero eso nos exigió hacer un proceso de inducción, podríamos llamar, o un proceso de relación primera de largo aliento, ¿sí? Sí, me Nosotros imagino. no le dijimos a don Pedro, ¿sabe qué? Tiene que cultivar calabazas, ¿no? Porque quiere Sino que pasar con eso. Claro. fuimos poco a poco tratando de estimular la conversación y también de activar, fíjate ahí, yo creo que hay un tema de cómo tú activas ciertas memorias
en los habitantes de estos territorios que digan, Es que, efectivamente, tal vez es necesario hacer un ejercicio para resguardar, claro, porque recuperar. sí, qué bueno que lo que se plantea así, porque uno comete el error, y hemos cometido el error muchas veces en las corporaciones culturales, decir, mire, queremos llevarle arte y cultura a la gente. Y aquí le llevamos, y le mostramos. Y puede estar absolutamente ligado a la realidad, ni tiene, ¿me entiendes? Hay una desconexión entre, entre lo que piensan, que es lo que otros van a consumir en cultura, y la realidad local. Entonces, claro, esos procesos que ustedes hacen de investigación, de conocimiento, de relación con la comunidad, de trabajar con ellos en conjunto, obvio que te permite un, qué sé yo, lazo de confianza y poder hacer efectivamente el trabajo que ustedes que hacen, digamos. Así que yo creo que es bueno lo que tú planteas porque nos enseña también una forma de cómo llegar a los territorios también, digamos, de alguna manera, validados por el territorio, que eso no lo tenemos nosotros. Entonces, muy bueno. Sí, yo creo que nosotros tenemos una red de vínculos bastante sólida, diría yo, y muchas de ellas son mujeres campesinas con las cuales tenemos problemas de comunicación hoy día muy fuertes Sí. por la dificultad de la virtualidad, por la dificultad que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Pero nosotros insistimos en buscar la manera de reconectar. La reconexión es sumamente importante. Y hoy día, por ejemplo, los intercambios de semillas, que históricamente es un espacio de encuentro, de compartir, donde el espacio físico y la presencialidad es tan importante, porque desde allí tú transmites no solamente la planta o la semilla, sino que intercambias experiencias, recuerdos, memorias, afectos, en fin. Hoy día hemos estado intentando hacerlos de manera virtual. Hemos intentado, de hecho, hace poco rato, un par de días, se hizo el segundo intercambio de semillas en la región de la Araucanía con mujeres de más de 10 o 12 comunas de la región y buscando la manera de que las semillas sigan circulando pese a esta gran dificultad del distanciamiento físico. ¿Cuál Entonces, es el gran enemigo de la semilla hoy día? el gran enemigo de la semilla es la agroindustria, definitivamente. La agroindustria que lo que hace, cierto, es intentar patentar como un patrimonio que no es del mundo campesino, sino de las grandes empresas, Sí, sí. esta diversidad que se representa en plantas, semillas, que se van adaptando de acuerdo a cada ecosistema en el cual pueden crecer, El ¿no? otro día había un corto, un documental pequeño que ustedes están haciendo, que están exhibiendo por Canal Abierto, lo vi en Canal 9, Canal Bio Bio parece, Canal regional. el canal regional, sobre justamente la semilla, y una señora defendía sus choclos, me acuerdo yo, que ella vivía con sus choclos. Lo encontré tan emocionante, tan humano en realidad, porque de verdad la relación que ella tenía con las plantas, con sus semillas, era una relación de amor, no una relación productiva, ni una relación ella sabía que podía comer, pero también la compartía, y era una cosa muy linda, que le permitía a los pájaros que picaran que picaran como te dijera, el choclo, se llevaban porque había que compartir. Entonces, Por esas eso, cosas... por eso la huerta se entiende como un espacio de crianza recíproca entre seres humanos y plantas, porque Claro, así se vive, te fijas, así, de esa manera se vive. Y por eso el trabajo en la huerta se sustenta en una estética personal también. No todas las huertas son iguales, no no, por todas las supuesto. mujeres quieren tener las mismas plantas, hoy un ejercicio de sensibilidad personal, ¿sí? Sí, Entonces, y hay una dimensión ética, hay una dimensión estética también allí que definitivamente contiene una manifestación artística. Es un arte. Sí, porque yo me acuerdo cuando hicimos el intercambio de semillas también ahí en Artistas del Acero una vez, o sea, la propuesta de ella, que es la propuesta de la señora, digamos, sí había un concepto estético clarísimo en Claro. cómo exponían su semilla, cómo lo conversaban, qué forma expresaban ella su relación con las semillas, así que obviamente no están desligados ustedes de la otra cultura para nada, todo lo contrario, ahí hay un aprendizaje que debemos hacer nosotros las corporaciones culturales por este tema también de relación con las comunidades. Oye, ¿cuál sería tu punto de vista, independiente de las dificultades que tienen ahora, eh, la dificultad más grande al momento de establecer esa relación? Yo ¿Cuáles creo son que las dificultades? ¿Mm? sí.
A ver, veo que definitivamente el rol que hemos tenido las ONGs también ha sido sumamente criticado, ¿cierto? Sí, La sí, institucionalidad en su conjunto hoy día está en entredicho, ¿sí? Eh, absolutamente. Entonces, desde allí, yo creo que una gran dificultad tiene que ver primero con una relación clientelista que se puede establecer entre las organizaciones, instituciones y las comunidades con las cuales tú quieres trabajar. Primero que todo, porque también ha habido un acostumbramiento de parte de las comunidades a recibir. ¿Sí? Y entonces cuando tú propones una creación conjunta de ciertos procesos, muchas veces están esperando que tú seas quien conduce, por ejemplo. Perfecto. Sí, ¿Sí? Yo veo, hay una dificultad. Y por otro lado, insisto, yo creo que toda organización debe estar preguntándose permanentemente para qué existe y cuál es mm, su norte, ¿sí? sí, Nosotros, sí. una de las cosas que hemos intentado salvaguardar pese a todas las dificultades que hemos tenido en términos financieros, ponte tú, en nuestra existencia de más de 20 años, ha sido evitar en lo posible alejarnos de nuestra visión y misión, por decirlo, No ¿no? querer la tentación, digamos. Claro, que muchas ONG a lo largo de estos 30 años se han convertido en consultoras y Sí, se han sí. convertido en organizaciones ejecutoras de programas del Estado, pero el ejercicio reflexivo es sumamente necesario, yo creo. Absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos organizaciones que nos dedicamos a hacer. Y al hacer necesitamos sistematizar ese hacer y desde ahí aportar con nuevos conocimientos que permitan que efectivamente la transformación a la que buscamos se acerque, ¿no? Por allí yo creo que ¿Cómo, cómo compatibilizan ustedes el tema, de hecho, de programas del Estado, por ejemplo, cuando uno postula a fondo, con esta perversión del Estado de decir cuánto público abarcan? Es una perversión, o sea, mientras más público, más gente, el mejor resultado, llega más. Porque efectivamente sus círculos son pequeños, o sea, no son tan círculos masivos, digamos. sí, ¿Cómo sí. lo compatibilizan? Lo que pasa es que allí hay indicadores que son requeridos por las instituciones financistas, que son indicadores fundamentalmente cuantitativos. Sin Sí, sí. embargo, siempre tenemos la oportunidad de complementar los verificadores cuantitativos con verificadores cualitativos, ¿no? De alguna Claro. manera nosotros tenemos que defender que la cantidad de personas con las cuales nosotros trabajamos no necesariamente se traduce en una intervención exitosa, ¿sí? Exacto. Ahora, lo que ha generado la pandemia para nuestra organización ha sido justamente aperturar a una serie de personas, comunidades, con las cuales nosotros nunca habíamos trabajado porque tuvimos que Claro. virtualizar todo nuestro quehacer, ¿te fijas? Entonces, hoy día hemos estado en un trabajo muy fuerte de adaptarnos a la nueva realidad, pero evitando en lo posible de perder el contacto con los espacios locales. Eso no es fácil, eso ha sido bastante desgastador también, porque tenemos que estar en un proceso que nadie estaba, digamos, Sí. preparado para ello, ¿no? Obvio, obvio. Todo Ahora, pasa por eso. el lenguaje audiovisual, que ha sido una, digamos, incorporación del trabajo de nuestra organización desde el año 2010, por ejemplo, y ha sido progresivo, nos ha ayudado mucho en ese sentido. Sí, Mucho. eso te iba a decir. Yo creo que ahí ustedes han tenido una herramienta fantástica. Además, este registro, porque también queda el registro, ¿no es cierto?, de la actividad que ustedes hacen, de la comunidad que ustedes abarcan. Además, felicitaciones a no sé quién le firma el tema. No sé si lo sé, pero en el sentido de que de verdad son. Por ejemplo, ahí hay una vinculación estética estupenda, porque además se combina lo estético de los contenidos con lo estético de la forma, digamos, en el audiovisual, que ahí funciona súper bien. Preguntarte, pero también tú que eres parte un poco, no sé que te quiera decir algo más de SETSUR, que te quede algo por ahí que nos gustaría que nos comunicaras para aprender más de la organización. Quizás simplemente contarles que este año, a través del PAOK, justamente este programa, que la particularidad que tiene este programa, que espero que continúe existiendo, es que permite generar procesos de fortalecimiento interno de la organización. Los proyectos siempre son orientados a ejecutar acciones para otros, ¿sí? Sí. Y eso yo creo que es una fortaleza que tiene este programa, en el sentido que Aunque permite. aunque se debilitó en la última
versión, Sí, digamos. está más debilitado, por Sí, sí. supuesto. Que después Pero vamos a conversar sobre eso. a nosotros nos ha permitido ordenar un poco la estructura organizacional que teníamos y hoy día estamos trabajando en ciertas unidades que están en proceso de constitución que esperamos que tengan una proyección. Entonces tenemos, ponte tú, tenemos una unidad de investigación que está comenzando a trabajar, tenemos una unidad de comunicaciones, tenemos una unidad de gestión cultural que está trabajando muy fuerte el tema de la mediación en artes tradicionales con Sí, establecimientos eso. educacionales, por ejemplo. Tenemos una unidad de vinculación territorial que lo que intenta es justamente activar procesos de restauración de territorio desde el desarrollo de instancias formativas, instancias de encuentro, de diálogo, y tenemos también una unidad de servicios que espera también por ahí estar levantando iniciativas que permitan también autosustentarnos si es que es posible. Entonces, por ejemplo, vamos a levantar una página para ofrecer cursos que tú puedas comprar a un precio que sea cierto justo y tal vez material, juegos educativos que estamos tratando de hacer para establecimientos educacionales u organizaciones culturales, en fin. Entonces tenemos varias cosas que se están estructurando de una manera distinta y que esperamos que esa reestructuración le dé mayor sostén para el futuro. Esa es nuestra Yo apuesta. creo que eso fue la gracia un poco, vamos a hablar de lo que nos une como organizaciones, que son este programa del Estado que nos cruza, digamos, de alguna manera. De la región seremos 6 organizaciones, éramos como 7, pero ahora ya van quedando 5 organizaciones, creo. Cinco, cinco. 5 organizaciones. En principio yo sentí que el proyecto, el POIC, que se llama POIC, iba por el lado que tú dices, o sea, permitía el fortalecimiento de la organización en la forma interna, de manera de generar mayor fortaleza en el trabajo de la organización. Ahora se cambió y parece que se quitó un poco eso, se debilitó. Cuéntanos tú la experiencia que tuvieron con el POIC, qué es lo que pasó en Censur con el POIC, cómo de alguna manera le sirvió y cómo han ido sufriendo esta transformación, este cambio, cómo han sentido este cambio. Mira, nosotros somos una de las organizaciones más antiguas en el programa, ex programa POIC. Sí, Recuerdo que entramos 2015, me parece, o 2016, si mal no recuerdo. 2015. 2015. Y el hecho de estar con un mismo financiamiento durante varios años, que eran líneas de trabajo más o menos que permanecían, nos permitió tener orientaciones como organización de más largo plazo. ¿Sí? Porque hacerte cargo de mantener una organización con proyectos que duran 10 meses, 10 meses, 10 meses, a veces es un poco esquizofrénico, ¿no? Entonces, Obvio, como que como el fondar. exactamente, al estar financiados con este programa durante 3, 4 años, tuvimos la posibilidad de pensar nuestro quehacer con un poquito más de amplitud cronológica. Eh, Evidentemente, cuando cambiamos de POIC a PAOC, son la jerga, ¿cierto?, técnica, Me cargan eh, esa cuestión. cuando hicimos este cambio, resentimos ciertas cosas, porque uno de los aspectos que nosotros siempre hemos resguardado institucionalmente son las instancias de investigación. Y a través de PAOC nosotros no tenemos la opción de levantar procesos investigativos porque la orientación es fundamentalmente hacia los públicos. ¿Sí? Salvo lo que te decía, que todavía mantiene ciertas acciones que podemos hacer, que pueden hacer que continuemos trabajando este desarrollo interno, ¿no? Pero procesos de investigación nosotros este año no hemos hecho con financiamiento de PAOC. ¿Sí? Afortunadamente por ahí logramos un financiamiento del gobierno regional, entonces vamos a hacer una investigación sobre cocinas tradicionales que se llama El secreto está en el humo, que es una imagen Bonito, qué bien bonito bonita nombre. para pensar la relación del fuego y el humo, ¿cierto? En la cocina. Hay varias cosillas ahí bien bonitas que se pueden hurgar. Sí. Entonces, como te decía, ese ha sido uno de los aspectos que nosotros hemos resentido, ¿sí? Y bueno, esta cosa de virtual, no virtual, que no tenemos idea. Sí. Tanto, Bueno, pero eso, yo, mira, lo virtual o no virtual no me preocupa tanto por el momento porque suponemos que vamos a pasar esta pandemia y de alguna manera aprendimos, digamos, que también tenemos otras herramientas para poder llegar, digamos, y difundir lo que estamos haciendo. Pero a mí me preocupa mucho más que cada vez se ve que el Estado no comprende que procesos que originalmente eran
para permitir el desarrollo permanente de la organización, el crecimiento de ella, hoy día se vayan aciclando. Entonces yo creo que hay que, de alguna manera, pelear e insistir con las autoridades, digamos, que serán otras, esperamos, de aquí, después de este año, en el sentido de que no se da cuenta el Estado de los beneficios que tiene la no concursabilidad, por ejemplo. O sea, Claro. que tú recibas una remuneración, porque los beneficios son tan grandes, digamos, para la comunidad. Si no son para uno como organización, la organización se mantiene, pero efectivamente la comunidad se ve beneficiada cuando tú permites que una organización permanezca en el tiempo ejecutando proyectos que sigan permanentes en el tiempo. Así que eso es lo que hay que ver. Y por lo pronto es el único financiamiento que permite a las organizaciones a nivel regional sostener un trabajo en los propios territorios, porque esta cuestión es un centralismo exacerbado y hoy día tenemos la posibilidad, mira, y quién sabe qué va a pasar el próximo, el 2023, no tenemos idea. Hay muchas organizaciones que sin PAOK cierran sus puertas, ¿cierto? Y eso es así, o sea, lo sabemos porque el nivel de precarización que tiene el trabajo en este rubro, ¿cierto? Es altísimo. Entonces, yo siento que es una maldad. Hay un tema de inequidad regional, de inequidad a nivel nacional que es gigantesco. Yo creo que eso hay que tenerlo después pues una pelea regional súper potente. Primero, porque tú no te explicas por qué el Teatro Municipal de Santiago recibe 3.600 millones y no tiene ningún contacto con la comunidad y se accede cuando tú puedes pagar la entrada y se acabó el boche, digamos. Claro. O sea, fuera de, no sé, el teatro para niños, que invitan a niños de colegio a ver el asunto, pero no, yo ahí me saca las casillas, digamos, en el sentido de pensar que hay mucha plata involucrada para tan poquito público, o sea, no en el número, sino con los resultados que tiene. Por ejemplo, imagínate tú con un financiamiento potente, bueno, o sea, ya podrías cubrir más territorios, podrías ejecutar más acciones, y es tan relevante lo que usted hace como Sur, que al final lo que están haciendo es un rescate de identidad, es fundamental. La gente necesita hoy día saber lo que son sus antepasados, lo que se hacía. Yo me acuerdo de mi abuela y los sabores de mi abuela nunca más lo hemos logrado saborear, digamos. De repente te acuerdas tú ahí cuando te comes una cazuela, mira, pero hay cosas de la comida, hay cosas del territorio, o sea, pues te digo, es tan injusto de repente el tema. Sí, a nosotros creemos que lo que estamos haciendo se vincula mucho con el futuro, de hecho. Creemos que los sistemas de conocimientos que hoy día están siendo negados, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tienen la posibilidad que sostengamos un nuevo pacto como especie humana. ¿Te fijas? Yo creo que hoy día estamos en una crisis civilizatoria donde la modernidad definitivamente está diciendo, bueno, muchas gracias, hasta luego, la verdad es que lo que aposté no funciona, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos crear otra forma de vincularnos como sociedades en relación con nuestros espacios vitales. Y absolutamente la ecuación para poder sobrevivir en este planeta es el respeto a la diversidad. Esa es la ecuación que nosotros creemos que debe existir. Y en ese sentido, perdón, dale nomás, dale. No, y ese es el objetivo final, lo que tenemos que hacer, esta defensa de la diversidad, es defender la cultura y las artes, digamos. Y la diversidad en ese sentido, porque hoy día yo veo programas que son muy estandarizados, ¿te fijas? Todos iguales. La cultura dividida en tales y cuales ámbitos. Luego, si yo trabajo en cultura, pero también trabajo en patrimonio, ¿debería estar financiado por cultura o debería estar financiado por la Subsecretaría de Patrimonio? ¿Te fijas? Entonces, finalmente el quehacer se empieza a adecuar en una administración cultural, ¿cierto? Y en una manera que se convierte en política cultural, pero que está absolutamente encerrada en casillas. ¿Quién puede tener el certificado de artesano y quién no? ¿Sí? ¿Y usted está legitimado por el Estado como un maestro cultor y esta otra persona no está legitimada? ¿Te fijas? Entonces, hay una serie de cosas, de ciertos vicios entendidos para poder administrar la cultura, se estandariza y se pierde absolutamente justamente esa noción tan vital que tiene que ver con la diversidad de manifestaciones que podemos tener en los espacios locales. Querida Paula,
Nos quedó clarísimo. Vamos a tener que estar en la, vamos a hacer que nosotros la primera línea después. Vamos a estar ahí permanentemente. Oye, te agradezco mucho. Hemos aprendido enorme, una enormidad, de verdad. Yo te agradezco y te felicito, y felicito a tu equipo también por todo el trabajo que están realizando. Creo que es fundamental para la sociedad que estamos viviendo hoy día. Creo que tú muy bien lo dices, es al futuro. No es hoy día, es para el futuro. Así que estas organizaciones hay que defenderlas. Vamos a pelear por eso, para que estos financiamientos sean permanentes, para no tenga que estar luchando ni midiéndote con todo el mundo a cada rato. Y ese es el objetivo del programa, saber efectivamente que nuestras organizaciones no son organizaciones porque se les ocurrió juntarse un grupo de amigos para hacer obras de teatro. O sea, van mucho más allá de eso, tienen otra orientación y por lo cual requieren también la atención del Estado. Querida Paula, 1.000.000 de gracias. Yo quiero también agradecerte la invitación. Siento que, tal como tú dices, hay que seguir peleando y hay que seguir dialogando, hay que seguir conversando entre las organizaciones que somos de esta región, ¿cierto? Con las cuales tenemos los mismos esfuerzos, todos hacemos los mismos esfuerzos por sostener nuestro trabajo. Y bueno, y nosotros ya hemos tenido la experiencia de compartir trabajos de manera conjunta que generan sinergia, por cierto, generan mucha sinergia y eso es sumamente necesario. Así hay que ampliar eso, hay que ampliar esa sinergia. Yo creo que estamos un poco al debe en la relación de las organizaciones de trabajo en conjunto. También esa cosa un poco de ego, de mantener lo que yo hago sin que otro me intervenga, qué sé yo, y no abrir un poco las organizaciones y permeable a otras organizaciones también, a hacer mucho más colaborativo el trabajo de las organizaciones, no tanto esa famosa en forma en red, no, porque en red están en red, pero no están vinculados, no están, ¿me entiendes? Están conectados, pero no están vinculados. Y ahí hay que buscar un poco también que estas organizaciones, si se amplía todo el tema, buscar más esta interacción entre todas las organizaciones y también, ¿por qué no? Una defensa corporativa de organizaciones en conjunto, frente a un Estado también, voy a decir como las tesis de un Estado opresor. Pero bueno. Bueno, agradecida entonces, un gusto haber conversado contigo, Nolo. Igualmente, querida, un placer, un placer. Que esté muy bien. Gracias.